En un mundo que nos bombardea con esta idea de estar conectados todo el tiempo, ¿no es un poco extraña esa sensación, cada vez más común, de sentirnos al final muy aislados? Sí, totalmente. Como si estuviéramos mirando todo a través de un cristal, ¿no? Ajá, Como ajenos a lo que pasa. ajá. Hoy vamos a meternos a fondo en un material que explora justo esa paradoja. Es un ensayo que me pareció fascinante. Se titula El arte de conmoverse. Lo escribió Federico Martínez Galvis en una colaboración muy particular con distintas inteligencias artificiales. Y ojo, que el título no nos engañe. La misión aquí no es ponernos sentimentales ni hablar de emociones así desbordadas. Para nada. No, la propuesta de este texto es mucho más radical, diría yo. Lo que busca es que nos preguntemos qué significa de verdad dejarse afectar por el mundo. Quiere que redescubramos ese gesto, esa apertura, como la condición fundamental para estar vivos, sobre todo en esta época donde las pantallas parecen serlo todo. Totalmente. Y creo que es clave empezar por ahí. Este ensayo no es para nada un panfleto contra la tecnología, No, para nada. ni tampoco cae en esa trampa de idealizar un pasado que, bueno, que nunca existió. Es más bien una invitación a recuperar lo que el autor llama el espesor de la vida. Me encanta esa idea. El espesor de la vida. A mí también. Y a lo largo de este análisis vamos a ver cómo el texto nos pide hacer una pausa, ¿no? Y notar la diferencia, que es abismal, entre la avalancha de información que procesamos todos los días y la vivencia real, esa que solo un cuerpo puede sentir, que puede habitar. De acuerdo. Empecemos a desempacar esa idea del espesor. Cuando oímos la palabra conmoverse, casi siempre pensamos en algo grande, dramático. Sí, como un evento. Claro, una película que nos hace llorar, una noticia que nos impacta. Siempre algo con mayúsculas. Pero el ensayo le baja el volumen a todo ese drama. Exacto. Lo saca del terreno del espectáculo. Propone que conmoverse no es un evento aislado, sino la dinámica más básica, más constante de la vida. O sea, algo de todos los días. Es que es de cada segundo. Es simplemente el hecho de que existir es ser modificado, momento a momento, por lo que nos rodea. El aire, la silla en la que estás sentado, la persona con la que hablas. Todo te está afectando. Todo te está cambiando, aunque no te des cuenta. No es un drama. Es el motor silencioso de la existencia. Y aquí es donde el texto da un giro que a mí me pareció alucinante. Porque conecta esta idea tan simple con algo tan complejo como la identidad. Sí, O sea, nos han enseñado a pensar que la identidad es algo que va de adentro hacia afuera, ¿no? Que primero uno decide quién es y luego actúa en el mundo. pues el ensayo le da la vuelta por completo a esa lógica. Afirma que es exactamente al revés. ¿Cómo? No es que primero somos y luego salimos al mundo. Es el mundo el que nos va haciendo, nos va configurando. Como dice en el prólogo, la identidad se forja en la fricción, en el roce con la realidad. Somos el eco de nuestros encuentros. Exacto. No somos una esencia fija, somos un proceso constante de ser afectados. ¡Wow! Es que esta idea de ser el resultado de la fricción con el mundo es potentísima. Va en contra de toda esta cultura del yo que se construye a sí mismo en el vacío. Totalmente. Y lo más interesante es que el ensayo no se queda solo en la filosofía, sino que busca respaldo en la ciencia. Y aquí es donde menciona los famosos experimentos de Benjamin Libet. Oye, y tengo entendido que son experimentos bastante polémicos, ¿no? Sí, muy polémicos. Mucha gente los interpreta como la prueba de que no tenemos libre albedrío. Es la interpretación más común y la verdad la más simplista. Y el texto es muy cuidadoso en este punto. No dice que seamos autómatas. Claro. Lo que rescata de esos experimentos es algo mucho más sutil y, para mí, más revelador: la secuencia de los hechos. Los experimentos de Libet sugerían que la actividad cerebral que inicia una acción, como mover un dedo, empieza una fracción de segundo antes. ¿Antes de qué? Antes de que la persona sea consciente de haber tomado la decisión de moverlo. O sea, que mi cuerpo se pone en marcha antes de que mi yo consciente de la orden. Exacto. Piénsalo así. La conciencia no es la presidenta ejecutiva que toma todas las decisiones. ¿Qué es entonces? Es más como la jefa de prensa, la que sale a explicar de la manera más coherente posible las decisiones que ya se tomaron en las entrañas de la organización. Primero ocurre la experiencia en el cuerpo.
el impulso, la reacción, y solo después llega la conciencia a organizar todo eso, A interpretarlo. a interpretarlo y a construir una narrativa que nos haga sentir que tuvimos el control desde el principio. La experiencia no nace en el pensamiento, nace en el organismo. Vale, esto lo cambia todo. Si la experiencia fundamental es corporal y precede a la conciencia, ¿qué pasa en un mundo donde gran parte de nuestra vida pasa a través de una pantalla? ¿Cómo afecta eso a este proceso? Esa es la pregunta del millón. Y el ensayo la aborda sin caer en condenas fáciles. No dice, la tecnología es mala. No. La describe de forma muy precisa como una forma particular de mediación. Por supuesto que lo que vivimos en una pantalla nos afecta, nos conmueve. Una videollamada puede ser muy emocionante, claro, Por supuesto. pero la naturaleza de esa experiencia es distinta. El texto usa una palabra clave. Tiende a ser más plana en términos sensoriales. Plana. A ver, ¿a qué se refiere exactamente con eso? Porque a nivel visual y auditivo, la experiencia puede ser increíblemente intensa. Claro, pero la experiencia humana es mucho más que ver y oír. Esa planitud se refiere a la falta de integración de otros sistemas que son cruciales. El tacto, por ejemplo. El olfato. El olfato. La propiocepción, que es esa conciencia interna de dónde está nuestro cuerpo. La sensación del equilibrio, la temperatura. Cuando estamos frente a una pantalla, toda la experiencia se concentra en dos canales, el visual y el cognitivo, mientras el resto del cuerpo queda en gran medida al margen. Entiendo. Es la diferencia entre ver un documental increíble sobre el Amazonas en 8K y estar realmente allí, sintiendo la humedad en la piel, oliendo la tierra. Justo eso. El documental te da la información, pero estar allí te da el espesor del que hablábamos. Claro. Y la pregunta que el ensayo deja flotando es, ¿qué riesgo corremos si empezamos a confundir la experiencia mediada, que es una representación, con la experiencia directa? ¿Qué pasa si nuestro cerebro se acostumbra tanto a esa versión plana que la experiencia real, con toda su complejidad, empieza a parecernos abrumadora? Y hay un matiz aquí que me pareció muy importante y muy honesto del autor. Reconoce que para muchas personas la tecnología no es una elección. Ajá. Es a veces la única ventana al mundo. Cuerpos que no pueden desplazarse, por ejemplo. Y ese reconocimiento no debilita el argumento para nada, al contrario, lo fortalece y lo hace mucho más humano. Sí, totalmente. Demuestra que no es una crítica elitista, no es un salgan todos al campo. Es un llamado a ser conscientes de la naturaleza de nuestras herramientas. Para la persona que no puede salir, la tecnología es un puente vital. La cuestión no es demoler el puente, sino entender que es un puente y no el destino. Se trata de valorar la experiencia física dentro de las posibilidades de cada individuo. Esto me lleva a otra comparación que hace el ensayo y que me pareció brillante, la que traza entre la experiencia humana y la de una inteligencia artificial, lo cual es muy pertinente, porque una IA fue coautora. Es que esa es la clave. ¿Cómo experimenta una IA, si es que se le puede llamar así? Es que no experimenta en el sentido humano. Puede procesar una cantidad de información inimaginable para nosotros, todos los libros, todas las imágenes, pero para hacerlo, tiene que traducir absolutamente todo a su único lenguaje, datos, Símbolos. símbolos, estructuras lógicas. El olor a café, la tristeza de un poema o el calor de un abrazo se convierten en patrones de unos y ceros. Mientras que para nosotros, bueno, no es así, ¿no? Hay una parte enorme de nuestra experiencia que no pasa por el filtro del lenguaje. Exactamente. El texto lo dice muy claro. Nuestra vida está llena de regulaciones corporales, memorias implícitas, respuestas emocionales, intuiciones. Hay un conocimiento que reside en el cuerpo que es previo a las palabras. Es ese saber que te hace sentir incómodo en un lugar sin que sepas por qué. Claro. Somos mucho más que lo que podemos nombrar o codificar. Para explicar esto, el ensayo usa una analogía que a mí me encantó por lo sencilla que es. La de los perros. Es una analogía fantástica, sí. Dice que el vínculo entre un humano y un perro puede ser increíblemente profundo. Sin duda. Nos queremos, nos cuidamos, pero por mucho que amemos a nuestro perro, nunca podremos participar en la comunicación que se da entre dos perros. Hay todo un universo de olores, posturas, instintos, que es exclusivo de su especie.
Es un canal para el que estamos ciegos y sordos. Y la idea es que la tecnología, por muy avanzada que sea, es un poco como nosotros intentando hablar idioma perro. Puede transmitir información, pero se pierde esa capa de comunicación directa, de cuerpo a cuerpo. Precisamente. Sugiere que ningún dispositivo puede reemplazar por completo la experiencia del encuentro físico. Dos cuerpos compartiendo un mismo espacio, un mismo tiempo. Hay una regulación mutua que ocurre a un nivel no consciente. Casi animal. Casi. De nuevo, no se trata de eliminar las mediaciones. Son inevitables. Se trata de no permitir que ocupen el lugar de aquello que, por su naturaleza, no pueden ofrecer. Es saber cuándo estamos cruzando el puente y cuándo hemos llegado por fin al territorio. De acuerdo. Si tuviéramos que destilar todo esto que hemos discutido, parece que el ensayo nos deja con varias ideas, bastante revolucionarias. Sí, varias. La primera, tenemos la idea de identidad al revés. No es que decidamos quiénes somos y luego actuemos, es el mundo el que actúa sobre nosotros y esa fricción crea lo que somos. Un primer gran takeaway, sin duda. Nos quita del centro del universo. La segunda, nuestra mente consciente no es la directora general de nuestra vida, es más bien la narradora. Es la voz que cuenta una historia sobre lo que nuestro cuerpo ya sintió. Eso es. Nos invita a escuchar más al cuerpo, a esa inteligencia no verbal que a menudo ignoramos. Y la tercera, que es quizá la más crucial ahora. Nuestras pantallas no solo nos muestran el mundo, lo están filtrando, le quitan el espesor, y el riesgo es olvidar cómo sabe la realidad sin filtrar. Exacto. Y el objetivo de todo esto lo resume una frase del texto que me parece una joya. Dice que este ejercicio de conmoverse se hace no para exagerar lo que ocurre, sino para no volvernos ajenos a ello. Qué buena frase. Es un llamado a la presencia, a no desconectarnos de esa dinámica fundamental de estar vivos, que es la transformación constante a través del contacto. Y el ensayo cierra con una paradoja que me pareció preciosa. El propio texto que hemos analizado es en sí mismo una mediación. Claro. Son palabras en una página, símbolos intentando hablar de lo que está más allá de las palabras. Como dice el autor, cualquier herramienta, ya sea un libro o un teléfono, es un puente, nunca el territorio. Es un reconocimiento de sus propias limitaciones. Y eso nos deja con una reflexión final, para darle vueltas, ¿no? Si el verdadero arte, como sugiere el epílogo, es mantener viva la pregunta por el contacto, entonces la cuestión que nos plantea el ensayo no es ¿cómo podemos escapar de la tecnología?, que es, imposible y absurdo. Claro. La verdadera pregunta es ¿cómo podemos cada uno en nuestro día a día elegir conscientemente cruzar ese puente? ¿Cómo podemos pasar, aunque solo sea por un instante, de ver la representación de la vida a la decisión de habitar, con todo el cuerpo, el territorio de la vida misma?